actividad debemos tener un control de acción, ¿cierto? Pueden ser voluntarios, ¿cierto? Los que nos produce el esquelético estriado. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, virgen. Sí, señor. ¿Cómo van? ¿Aburridos? No. Un poquito. Pues escuchar tantas cosas diferentes en una sola cosa como que entra un poquito, pero pues ya después, cuando se abarquen más los temas, ya es diferente. Pues imagínense que esta clase yo se las di al primer grupo, no de de este semestre, ¿no? De hace ya 2 semestres antes, en un día. Me tocó volver a repetir eso sí, porque es mucha información, pero entonces, si ustedes de alguna manera captan, créanme que se les va a hacer más fácil la vida ahorita, después de que empecemos primeros auxilios y todo lo demás, ¿sí? Ahora pues esto es como una abrebocas de todo lo que tienen que aprender eh, en medicina pues como tal, en todos los semestres. Bueno, yo creo que no falta harta gente. Bueno, digamos. Entonces, para nosotros tener el control de acción, que es, o sea, que mandemos nosotros un estímulo de la cabeza para poder movernos, ¿cierto? Pues hay controles de acciones de tres maneras. El voluntario, que es el que le dice uno, mueva el brazo, ¡pum! Lo muevo, ¿cierto? Quiero ir a correr, entonces usted empieza a correr. El involuntario, que es por cuenta de ellos, como en el caso de qué, del corazón, ¿cierto? ¿Qué otro órgano? El estómago, Sí, los intestinos. Ahí más o menos. ¿Qué otro? El pulmón, ¿sí o no? Por qué el estómago no vendría siendo mixto? no, porque pues hace los trabajos por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Mm, pero entonces, ¿quién le dice al estómago que almacene eh, la comida mientras el sistema nervioso autónomo empieza a realizar pues su proceso de... O sea, su merced dice que es involuntario, completamente. Pues lo que yo leí sobre lo del sistema osteomuscular dice eso, que pues el estómago solo sirve a través de impulsos pues eléctricos de pues el sistema autónomo. Ujú. Ok, pero hay algo mecánico, ¿no? Hay algo voluntario, que es cuando usted come, ¿cierto? Lo mecánico es lo siguiente, que usted llega y baja y baja y baja, pasa por el esófago, no se queda en el esófago, sino que directamente llega y transcurre hasta el estómago. A no ser de que tenga usted una estenosis, alguna cosa que le impida, pues, que se baje al estómago. Toda esa parte mecanizada, ¿cierto? Es voluntaria. ¿Por qué? Porque usted dice, yo como, hago mi bolo alimentario, ¿cierto? Y me lo trago. El tragar es un efecto reflejo involuntario o voluntario. Voluntario, Voluntario. ¿cierto? Entonces, de alguna manera el sistema gastrointestinal es mixto, ¿sí? A veces dicen que el pulmón también, porque es que realmente el pulmón trabaja también con el sistema nervioso, ¿cierto? A nivel de unos centros respiratorios que uno tiene en la cabeza que se llaman
amnésico y neumotáxico, y eso lo que hace es que haga de cuenta como que haga el ciclo que es de la inspiración y expiración, ¿sí? Esa es la parte, digamos, como involuntaria, entre comillas, pero la parte voluntaria es la que hace el pulmón cuando se insufla y cuando se vacía del CO2, ¿ok? En cambio, el corazón, ¿sí? El corazón, ¿qué es lo que pasa con el corazón? El corazón late, 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 late por su cuenta. ¿Por qué? Porque él tiene una parte eléctrica, ¿cierto? Que haga de cuenta que digamos como que la función o la parte fisiológica es ininterrumpida. ¿Listo? Entonces, el control de acción, básicamente a nivel muscular, para yo realizar fuerzas y demás, siempre es voluntario. La involuntariedad básicamente va dependiendo del órgano, ¿sí? Y lo que son vísceras, músculo liso, básicamente siempre van a tener un componente mixto. ¿Listo? ¿Por qué digo acá que el orbicular de los párpados? Porque es que usted llega y hace lo siguiente, me voy a dormir. Usted no permanece dormido con los ojos abiertos. Entre comillas hay algunos, ¿sí? Pero usted dice, me voy a dormir, pum, cierra los ojos. Eso es voluntario, ¿sí? Pero el parpadeo no es voluntario, es un reflejo, ¿sí? Entonces, eso sería involuntario. Si ustedes miran el orbicular de los párpados, es un músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces, básicamente siempre va a tener un componente mixto, ¿vale? Profe, ¿y el esfínter también sería mixto o no? El esfínter anal también tiene un componente mixto, porque es que usted llega cuando tiene la necesidad de entrar al baño a hacer la deposición, ¿cierto? Usted lo que hace es que relajar el esfínter para que se abra y pues salga la materia fecal, ¿cierto? Pero en algún momento usted lo que hace es apretar, ¿cierto? Con el fin de, pues, de que ya no salga más. Perdón. Y ese control usted lo ejerce, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ya cuando está en el colon, en el sigmoide, en el recto, ¿sí? Ya cuando la materia fecal llega, digamos, como a la porción del recto, que es lo último, antes del ano, ¿cierto? Ahí ya hay un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo le llega a usted a la cabeza y le dice, papá, tiene bastante popó, le toca ir al baño. Entonces usted le dice, uy, sí, tengo ganas de ir a hacer popó. ¿Listo? Entonces usted llega y va al baño. ¿Cierto? Usted llega y se sienta en la taza. ¿Y qué es lo que primero hace? Control voluntario dice, no, voy a relajar el esfínter con el fin de hacer fuerza y para que me salga el popó, ¿cierto? Que ya viene con una presión directamente del colon, del sigmoide y del recto. Sí vamos por ahí, ¿sí? Prácticamente que pues para el esfínter es la relajación pues voluntaria cuando llega lo del impulso eléctrico al cerebro, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya, digamos, como se acaba esa saciedad de ir al baño, ya usted no ejerce ese control, porque es el mismo cuerpo, ¿sí? Que dice, no, pues yo ya vacié el colon, entonces yo para qué voy a mantenerme, perdón, para qué mantener el ano dilatado. Entonces se cierran los esfínteres externos y por último el interno. Por eso es que acá, entre otras cosas, pues el sexo anal, que hoy en día es muy, eh, digamos, como frecuentado, eh, para el esfínter y para la tonicidad de esos músculos, son una desgracia, como por decirlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan los músculos a prolapsarse y cuando hay ese prolapso, pues se pierde todo el tono. Entonces, en algún momento va a sufrir como de incontinencia fecal, ¿sí?
Eso en primer grado. Lo segundo es que ya las lesiones secundarias por la fricción y todo lo demás, pues van a acarrear esto, pues complicaciones de la mucosa, infecciones y bueno, todo lo demás. A ver quién entró por aquí. Ok. Entonces, ya sabemos los músculos histológicamente cómo están definidos y según el control de acción también, ¿sí? Pero ahora resulta que la forma de los músculos también nos van a dar a nosotros, digamos, como una información importante, ¿sí? Los largos, dependiendo de la forma y dependiendo de la acción que vayan a hacer, ¿sí? Pueden ser fusiformes, peniformes, ¿sí? Los fusiformes son los que nos van a dar velocidad, los que nos dinamizan, ¿sí? Los que nos vuelven rápidos y hábiles. Y los peniformes son los que nos van a proporcionar la fuerza. Entonces, los fusiformes son en forma de uso, que es como una bolsita, ¿cierto? Y los peniformes son como más larguitos, ¿ok? Los anchos son los músculos de inserción y básicamente estos van a estar en relación con las articulaciones, ¿ok? Entonces, Todo esto está viendo eso en la diapositiva porque si está viéndolo no está compartiendo pantalla aún. ¿sí estoy compartiendo o no? No, señor. Ay, No, señor. No, profe. Virgen Santa, pero ¿por qué no me dicen? Ya lo había dicho. Sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, espera a ver. Eh, aquí, esto ya habíamos hablado. ¿Ustedes ya vieron esta parte? Ya lo que estamos hablando hace ratico. Sí, señor. Ok. Y pasamos a la forma de los músculos. ¿Listo? Y vamos en los anchos que son de inserción y tienen aponeurosis. ¿Qué es la aponeurosis? Es como como una membrana, ¿sí? Que recubre cavidades. Es una membrana del músculo que recubre la cavidad. Entonces, encontramos, miren, los músculos largos, que son en forma de uso, los músculos planos, que los encontramos básicamente en los pectorales y en los glúteos o en las nalgas, los músculos corticos, ¿cierto? Que básicamente van a estar como en los dedos o en los huesitos, que son como más, como los que van a ofrecer menos acción de fuerza, ¿ok? El músculo circular, que en este caso estaría con el esfínter anal, ¿cierto? Y el músculo orbital. ¿Cuál es la diferencia del músculo circular al músculo orbital o u orbicular? Que el músculo circular, ¿sí? Va a tener más tono porque lo que va a hacer es dilatarse o si no cerrarse, dilatarse o si no cerrarse, ¿sí? En cambio el orbicular, pues miren lo que estamos haciendo, gesticulación, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener más distensibilidad o elastancia? El orbicular, el circular, ¿ok? Hay músculos cortos a nivel de la mano de la cara, hay músculos cuadrados, generalmente es en la parte de la región dorsal. Los circulares, pues ya hablamos del esfínter anal. Y los orbiculares, pues ya hablamos del orbicular de los párpados y de los labios. Según la función, ¿para qué nos va a servir un músculo? Entonces puede ser monoarticular, es decir, que se articule en una sola parte del hueso, biarticular en las dos partes del hueso, ¿cierto? Y poliarticular, que es decir, que tenga más de dos inserciones articulares. Bueno, este es el último video, es un video un poquito menos corto, o sea, más larguito, pero el sistema muscular está mucho más detallado. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, ¿sí?
Presten atención porque viene desde la celularidad, ¿cierto? Y de toda la conformación del músculo hasta las inserciones en los huesos, ¿sí? Entonces vamos a darle, esto es lo último que hay, ya tengan un poquito de paciencia que ya nos vamos. Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema muscular. Señora, ¿qué me dijo? Ah, no, ya, profe, es que no me aparecía. Bueno, entonces volvemos a comenzar. Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema muscular. Vamos a conocer hoy lo que es el músculo, cuál es su estructura y cuál es su disposición. Este es un video en que ustedes deben conocer de manera básica para el poder entender el estudio anatómico posterior. Muy bien, vamos a comenzar primero hablando o conceptualizando lo que es un músculo. ¿Qué es un músculo? Bueno, clásicamente, usted busca el concepto de músculo y le va a decir que el músculo no es más que una estructura que tiene la capacidad de contraerse y con esa contracción generar un movimiento. Sin embargo, cuando ya usted se adentra en el estudio de los músculos, va a ver que generalmente este concepto se aplica a la mayoría de los músculos, pero no todos los músculos tienen la función de mover a alguna estructura. Hay unos músculos que pueden tener otras funciones, como de fijar o de evitar más bien que se muevan estructuras, pero no siempre ellos van a ser generadores de movimiento. Sin embargo, la gran mayoría sí entran dentro de este concepto. Usted ve la imagen y ve cómo estos músculos se están contrayendo, en este caso para poder lograr la masticación. Ahora, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra músculo? Es una palabra de origen latín. Está conformada por dos raíces. Una primera raíz que es mus, que significa literalmente ratón, así como el mouse, mus. Mientras que culus significa algo que es pequeño, así como cuando dice que es minúsculo, como un diminutivo. Entonces, literalmente la palabra músculo significa ratón pequeño. Se cree que es porque cuando tú contraes un músculo, por ejemplo, cuando flexionas el brazo para demostrar tu fuerza, que flexionas el bíceps, tú ves como el músculo se abomba y adopta más o menos la forma como de un ratón. Entonces se cree que por eso fue que esos latinos le dieron la palabra musculus al músculo, e incluso hoy en la actualidad aún seguimos llamándolo así. Ahora, el músculo ya sabemos que es la unidad más importante del sistema muscular, pero todo músculo va a tener 4 capacidades o 4 propiedades, para ponérselo más fácil. La primera propiedad es una de las propiedades más conocidas, que es la propiedad de excitabilidad. Un músculo fino puede ser una estructura que puede contraerse y generar movimiento, pero tiene que tener alguien que le indique que debe contraerse y que debe generar ese movimiento. Y aquí es cuando vamos a ver el concepto de excitabilidad, que no es más que la capacidad que tienen los músculos de poder recibir información del sistema nervioso y poder responder a esta información o a este aviso que le está dando el sistema nervioso, puede responder con movimiento. Entonces esa es su primera capacidad, su primera propiedad, la propiedad de excitabilidad. Luego tenemos la propiedad de contractilidad, la capacidad de contractilidad es la capacidad que tiene un músculo de acortar sus fibras y poder contraerse. Esa es la capacidad de contractilidad, una también de las más importantes que encontramos dentro de los músculos, sobre todo en lo que vamos a estudiar hoy, que es el músculo esquelético. Luego, la siguiente capacidad que tiene el sistema muscular o ciertas partes del sistema muscular es la capacidad de extensibilidad. Esta es la capacidad que tiene el músculo de extenderse, el nombre lo dice, o de distenderse sin sufrir ningún daño. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor tienen el concepto de músculo como el músculo que ustedes ven aquí, el que ven en los miembros, el que ven en el tórax, en el abdomen, pero resulta
que todo el sistema gastrointestinal, por ejemplo, está hecho de músculo liso. Este sistema gastrointestinal, usted ve un estómago, un esófago, un intestino, él puede extenderse, puede distenderse, puede estirarse y después volver a su tamaño original. Esta es la capacidad de extensibilidad muscular. Luego tendríamos la capacidad de elasticidad. Esta capacidad de elasticidad sería la cuarta y última propiedad de los músculos y es la capacidad que tiene el músculo de volver a su forma original una vez que cesó la contractilidad y una vez que cesó la extensibilidad. De la misma manera, él puede volver a su forma original sin sufrir ningún cambio. Esta es la capacidad de elasticidad. Vamos a seguir hablando entonces sobre la clasificación de los músculos, pero antes no te vayas a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale clic. Y no olvides darle like al video. Importante que se suscriban al canal, aquí abajo donde dice suscribirse, usted le puede dar clic y automáticamente queda suscrito al canal y puedes ver los más de 170 videos anatómicos que se encuentran en el mismo. Me puedes comentar aquí si hay algún video que no hayas visto que quieres que te haga, siempre y cuando sea un video dentro de los cánones anatómicos. Los músculos se clasifican en dos grandes grupos. Hablamos del músculo estriado y hablamos del músculo liso, cada uno con características morfológicas e histológicas particulares, pero como esto es anatomía, esto no es histología, aquí no vamos a tocar mucho esas características histológicas. Lo que sí tienen que saber es que el estriado es un color rojizo, es el que usted ve característicamente como un músculo, cuando usted ve estudiar los miembros, cuando estudia el tórax, el abdomen, los músculos del cuello. Este músculo es así porque cuando ves el microscopio, y sin verlo en el microscopio, tú le ves la forma de estrías que él tiene. En el microscopio se notan aún más estas estrías. En cambio, el liso es el músculo característico del sistema gastrointestinal, es un músculo que tiene las arterias en sus paredes, que tienen el sistema linfático, que tienen las glándulas sudoríparas, los conductos que ustedes encuentran en el cuerpo. Y las fibras son más blancas, el músculo es más blanco, y además carece de las estriaciones que tiene el músculo estriado. Ahora, por su parte, el músculo estriado se va a subdividir en músculo esquelético y músculo cardíaco. El músculo esquelético va a ser nuestro, digamos, rey de la clase de hoy. Es el músculo que nosotros estudiamos en anatomía. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco no es tan estudiado porque simplemente tú cuando estudias el corazón, tú estudias en ese momento las partes del corazón, sabes que sí, el cardio y todo lo demás, pero hasta aquí no lo olvidas totalmente. Cuando tú estudias el sistema del músculo esquelético, ese es el que nosotros encontramos en las extremidades, encontramos en la pared torácica, en la pared abdominal, en el cuello, en la cara, en el cráneo, o sea, es el que predomina en el cuerpo. Cada uno tiene un nombre, una función distinta, y por ende es el que nosotros estudiamos, y en este es que vamos a hacer énfasis en el video de hoy. El músculo cardíaco es único del corazón. ¿Qué diferencia un músculo esquelético o un músculo cardíaco? ¿Quién lo inerva? Así como ¿quién lo inerva? El músculo esquelético es un músculo que nosotros podemos mover a voluntad. Y como podemos moverlo a voluntad, se dice que está inervado por el sistema nervioso periférico. Es el músculo que nosotros con el que caminamos, con el que movemos los brazos, es el músculo que nosotros podemos contraer a voluntad, incluso el de las expresiones faciales, el de mover el cuello, el de respirar, todos esos músculos son del músculo estriado esquelético, los puedo mover a voluntad. El músculo estriado cardíaco, a pesar de que es un músculo estriado, es un músculo involuntario. Un músculo involuntario porque yo no puedo contraer el corazón a voluntad, sino que eso es inervado y movido y contraído por el sistema nervioso autónomo. Por su parte, el músculo liso, por ejemplo, que encontramos en la vía digestiva, es un músculo que está también bajo control involuntario. Nosotros no podemos decirle al estómago contraete, al intestino contraete, a un sistema tubular de alguna glándula que ayude a mover las secreciones. No podemos hacerlo, no podemos decirle al útero que se contraiga o no, porque el músculo liso también está inervado por el sistema nervioso autónomo.
Ahora, el músculo liso tampoco lo estudiamos mucho en anatomía. Simplemente sabemos que son las paredes de la víscera, pero yo cuando estoy estudiando el estómago le estudio sus porciones, su inervación, su irrigación, pero no nombro las paredes musculares porque eso es más estudio de la histología. Entonces, básicamente, lo que estudiamos en anatomía es al músculo estriado esquelético. Y hablando del músculo estriado esquelético, vamos a ver cuál es su ultraestructura. Vamos a ir de lo más simple, de lo más pequeño hasta lo más grande, hasta que el músculo esté compuesto. Fíjense ustedes aquí que todo comienza con la fibra muscular, es decir, con la célula muscular, que también es llamada miocito. Mio es músculo, aunque en el prefijo mio es músculo, y cuando vean la palabra cito es célula. Entonces la célula muscular es miocito, la fibra muscular o célula muscular. Estos miocitos, cada célula está envuelta por una membrana de tejido conectivo llamada endomisio. Yo aquí se la estoy poniendo como un poco rosado clara. Vean, cada célula muscular está envuelta por un endomisio. Ahora, usted agarra un grupo de varias células musculares, cada una con su endomisio, y le vuelve a pasar otra membrana y se conforma lo que es el fascículo muscular, o también llamado por algunos autores haz muscular, haz así con Z. Entonces, columna muscular no es más que la unión de varias células musculares, cada una con su endomisio. Pero resulta que cada fascículo muscular, cada uno de ellos está envuelto por una membrana. Vean ustedes, esto sería todo esto. Esto sería un fascículo. Entonces, cada un fascículo está envuelto a su vez por una membrana de tejido conectivo llamada perimisio, que sería todo esto que está envolviendo como el cable para que lo entiendan más fácil. Luego, el conjunto de varios fascículos musculares o de varios haces musculares, como le quieran decir, está envuelto por otra membrana más afuera y es lo que me conforma el músculo. Entonces, el músculo no es más que la unión de varios fascículos musculares y los fascículos musculares no son más que la unión de varias células musculares. Pero fíjense ustedes que el músculo por fuera está envuelto por otra membrana y esa membrana es el famoso epimicio. Entonces, la que envuelve a la célula muscular es el endomisio, la que envuelve el fascículo es el perimicio y el que envuelve el músculo completo es el epimicio, que sería la capa más externa del músculo. Por fuera de este epimicio es que podemos encontrar a la aponeurosis, para que no vayan a confundir el epimicio con la aponeurosis. Esta es una estructura fibrosa que está por fuera del músculo y que a veces usa el músculo para poder lograr sus inserciones. Muy bien, seguimos con el músculo esquelético. Este es un músculo esquelético clásico, es decir, va de hueso a hueso, pero ya vamos a ver que no siempre el músculo esquelético va de hueso a hueso. ¿Cuáles son las partes del músculo esquelético? Bueno, va a tener generalmente un origen. El origen, que es lo que nosotros generalmente llamamos cabeza muscular, es lo que algunos autores llaman inserción fija. ¿Qué significa esto? Significa que el origen del músculo es lo que generalmente, oigan bien, generalmente, no significa que siempre sea así, es lo que generalmente no entra el músculo, es la porción fija, es como que de donde ella se agarra, es donde el músculo se agarra para moverse, pero esa parte tiene muy poca capacidad contráctil. Sin embargo, hay orígenes que pueden moverse indistintamente, pero yo le digo que no siempre esta va a ser la parte fija. Luego tenemos lo que es la inserción. La inserción es llamada también inserción móvil. Esta inserción móvil va a ser lo contrario al origen. ¿Por qué? Porque esta inserción móvil es la parte del músculo que generalmente puede contraerse o que logra contraerse y es la que genera movimiento. Esta inserción generalmente se hace a través de tendón. El tendón es la parte fibrosa, la parte, digamos, muy poco contráctil del músculo que logra para insertarse. Ahora, la parte que lleva la mayor capacidad de contractilidad es la parte que está entre el origen y la inserción, que es el vientre. Entonces, mientras el vientre más se acerca al origen, menos capacidad contráctil tiene. Mientras el vientre más se acerca al tendón, mayor capacidad contráctil tiene. Y por eso es que esta zona de inserción es la zona que al tener mayor capacidad contráctil es la que va a generar movimiento. Por ejemplo, este músculo, si se contrae, este es el húmero, para que entiendan, este es el cúbito, este es el radio.
Este músculo, si se contrae, él no va a mover a el húmero, porque el húmero es el origen. Él va a mover en este caso al cúbito, porque esa es su inserción, y ahí vemos el tendón de inserción. Esta membranita que vemos aquí afuera, que está envolviendo al músculo, esa sería la aponeurosis. Ahora, esto no siempre se cumple. A veces un músculo puede tener dos tendones. A veces los dos tendones se pueden contraer al mismo momento. De manera que en ese caso, su función no es mover, sino su función tal vez sea fijar una articulación. O a veces se puede también mover el origen de acuerdo a lo que tú le pidas al cuerpo. De acuerdo a si alguna parte del cuerpo está fija, tú puedes contraer más el origen que la inserción, o si esa parte es móvil, puedes contraer más la inserción que el origen. O sea, hay músculos que pueden lograr la parte mixta. Sin embargo, son excepciones. La mayoría es así como se va a encontrar aquí. Un origen fijo, una inserción que es mucho más móvil que el origen. Ahora, esa inserción no siempre va a ser en hueso. O sea, no crean que el músculo estriado, por llamarse esquelético, siempre va a ser hueso-hueso. La mayoría de las veces sí, y de hecho por eso se le llama esquelético. Pero hay músculos que, por ejemplo, usted ve lo de la expresión facial y ellos se insertan en la piel. Se originan en hueso, pero se insertan en la piel, en la cara. Hay unos que se insertan en la boca, en la mucosa de la boca, ¿no? En la faringe, que llegan a la mucosa de la faringe. También hay músculos que llegan a aponeurosis. Hay músculos que incluso llegan a cápsulas sinoviales de las articulaciones. Entonces, no es lo común, aunque no es lo único, me refiero a que llegue a hueso, pero sí es lo más común. Es lo más común. Muy bien. ¿Qué cosa nosotros estudiamos del músculo esquelético? Siempre ustedes buscan mis videos y buscan cualquier libro de anatomía, y de un músculo se estudian 4 cosas. Estudiamos cuál es su origen, estudiamos cuál es su inserción para poder saber de dónde vaya, hacia dónde viene. Estudiamos la inervación, que en este caso, como es el sistema del músculo esquelético, estereoesquelético, tiene que ser alguna fibra nerviosa, el sistema nervioso periférico, que me lo mueva, que le lleva la información para mover. Y esto es a través de los nervios. Por ejemplo, aquí usted ve los nervios del plexo cervical. Claro, por supuesto, estos son nervios que son sensitivos, pero es más o menos para que entiendas el concepto de que los nervios son los que se encargan de mover. La cuarta característica que estudiamos de los músculos es la función. Y la función va a ser cuál es el movimiento final que logra ese músculo. Obviamente no vamos a conocer la función, no la vamos a entender si no sabemos el origen y la inserción. Porque con usted saber el origen y la inserción, ya usted sabe que el lugar donde se inserta es lo que va a mover, y usted más o menos puede dilucidar cuál va a ser la función de ese músculo en relación al movimiento que él realiza. Aquí ponemos el ejemplo del bíceps braquial. El origen es aquí a nivel del hombro. Su inserción es en el antebrazo. Vean bien, inserción en el antebrazo significa que él, al contraerse, él no va a mover el hombro. En este caso, él mueve al antebrazo. Entonces su función usted busca y es flexión del antebrazo. Lo contrario al músculo que está atrás, vean cómo agarra el antebrazo y desde atrás. Este es el tríceps braquial. Se origina en el hombro y se inserta también en el antebrazo, pero como agarra el antebrazo de atrás, cuando él se contraiga, él va a jalar el antebrazo hacia atrás. Y esto es el movimiento de extensión del antebrazo. Entonces el bíceps es flexor y el tríceps es extensor del antebrazo. Esta es la cuarta característica que tenemos que estudiarnos de todo músculo. Origen, inserción, inervación y función. ¿Qué formas podemos encontrar en los músculos? Son variadas. Pueden ser fusiformes, así que es una forma característica del ratón, como por ejemplo el músculo braquial anterior. Hay fusiformes de 2 cabezas, como por ejemplo el bíceps braquial. Hay músculos que pueden tener 2 vientres unidos con un tendón intermedio, como es el caso del digástrico, que encontramos en la mandíbula. Hay unos que son fibras bastante planas, de múltiples cabezas, como el músculo oblicuo mayor, que es el mismo músculo oblicuo externo. Uno que tiene muchos vientres sería el músculo de tipo poligástrico, como el recto anterior del abdomen. Hay músculos semipenniformes, también llamados unipenniformes, en la que hay un tendón central y de allí se desprenden las fibras musculares, como el músculo tibial posterior. Otros son bipenniformes, donde está el mismo tendón central y hay fibras musculares de ambos lados, como el músculo recto anterior femoral o recto anterior del músculo. Ahora, ¿qué nomenclatura va a tener el sistema esquelético? Bueno, la nomenclatura es fácil hoy en día gracias a la terminología anatómica actual, ya que los músculos te tienen que decir más o menos alguna característica que te ayude a identificar.
La nomenclatura es muy variada. Mira, a veces lo clasifican de acuerdo a su morfología y tú ves que hay músculos que, por ejemplo, el trapecio, el romboide, tú lo ves, él tiene forma de rombo y por eso lo llaman romboide, con forma de rombo. Entonces, a veces simplemente el nombre del músculo te indica una característica morfológica, física. A veces el nombre del músculo te dice el origen y la inserción. Por ejemplo, usted ve el esternocleidomastoideo y fíjense, te dice esternocleido, ya te está diciendo que el origen es el esternón y la clavícula. Y mastoideo porque llega a la apófisis mastoide del temporal. Entonces, a veces simplemente él te ayuda, o sea, se te hace más fácil el estudio, la anatomía, cada vez se hace el estudio más fácil porque los nombres no pueden ser nombres extraños ni locos, simplemente son nombres que te indiquen o que te hagan más fácil aprenderte el músculo. A veces los músculos tienen un nombre de localización, por ejemplo el músculo cubital anterior, usted se acuerda del hueso cúbito, entonces usted dice, bueno, ese es un músculo que está anterior al cúbito, el mismo nombre te dice la localización. Algunos te dicen de acuerdo al número de vientre, por ejemplo, usted ve el bíceps braquial, ya tú sabes que ese es un músculo que ya te indicó la localización, que es el brazo, o sea, braquial, y que además es un músculo que tiene dos cabezas. Hay nombres mezclados, o que tiene dos vientres. Otros te dicen la acción. Por ejemplo, usted busca el músculo elevador de la escápula y ya tú sabes que ese es un músculo que lleva la escápula hacia arriba, esa es su función, elevar a la escápula. Otro que es el extensor común de los dedos, ya te está diciendo que su función es extender los dedos. Este además te dice la localización que es en los dedos. O sea, a veces se mezclan distintas, digamos, clasificaciones dentro de los nombres del músculo, pero ya son nombres que están puestos desde hace muchísimos años y ya no podemos cambiarlo. Este fue entonces todo el video del sistema muscular. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en otra oportunidad. Ok. ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Acá estamos. Estamos. Bueno, entonces, eso sería todo de la parte de la anatomía. Voy a empezar a charrear a ver si se puede dejarlos en la plataforma el día de hoy para que ustedes lean perdón, y empiecen a estudiar o a complementar lo que han leído y estudiado para el parcial la próxima semana. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de? Profe, o sea que lo que tú presentaste ahí también va incluido en el parcial. Sí. Claro, todo lo que yo dicte ahí va para el parcial. Pueda que no todo, pero sí algunas cosas. Por eso es que se me hace importante que puedan ustedes como tener el documento para que pues estudien de ahí, ¿cierto? Y complementen lo que ya han estudiado por su cuenta. Voy a llamar ahorita al decano a ver qué pasó con esa plataforma y si algo, pues entonces de una. Y apenas la tenga, entonces le digo a Sara y a Julio en el otro grupo, pues que ya pueden revisar. ¿Ok? ¿Cómo les pareció? Dime, Sara. Dime, Sara. Señor Doc. No, creí que me estaba diciendo algo. No, señor, pues que usted nos dijo que sí, bueno, entonces que sí, señor, estamos pendientes a cómo nos va a enviar el PDF o la presentación. Bueno, listo. Ok, pues eso sería todo por el día de hoy. Bueno, empiecen a estudiar, que no se les quede todo para último día. Dejen de ver Yo Me Llamo y yo qué sé, por allá, no sé, alguna cosa. Y empiecen a estudiar para el parcial. ¿Bueno? Bueno, señor. Vale, profe, Gracias. gracias. Vale, Bueno, que estén bien, muchas bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. profe, ¿qué